Estábamos hablando de diodos. Y primero hablamos un poco de la física de semiconductores y quedamos ahí. Quedamos en esta relación de Einstein. Quedamos algo que relaciona los coeficientes de desplazamiento, o perdón, la difusividad con la movilidad, eso sí. Y hablábamos de que eso se relaciona con algo que es el voltaje térmico, que es un voltaje que depende de la temperatura absoluta, VT. Después cuando veamos MOSFETs hay otro VT que no tiene nada que ver con este. Es importante que ahora sepan que esto es voltaje térmico, 25 milivolts a temperatura ambiente. 25,9 milivolts, pero siempre vamos a hablar de 25 mil. Muy bien, diodo de unión. El diodo es un dispositivo electrónico de dos terminales que conduce corriente eléctrica en una sola dirección. En 1874 fue descubierta esta capacidad de rectificación. ¿Qué es rectificar? Es como enderezar algo, ¿no? Algo que está como chueco y se endereza. Pasar de AC a DC. Por ahí va. Entonces yo rectifico esto y lo convierto en algo que es DC. Sí, por ahí va. Eso es rectificar. Mm, muy bien. ¿Y qué será ratificar? No, no viene a convertir en rata, ¿cierto? Ya, ok. No, es que a mí me dan risa algunas palabras. No puedo evitarlo. Trato, les prometo que trato, no puedo. Eh, ya, rectificar entonces tiene que ver con convertir en DC. Es como, ya. Entonces, había cristales, ciertos cristales, y cuando agarraban este cristal y le ponían como un bigote de gato, pero no es un bigote de un gato, sino que es como un alambre que le llaman bigote de gato, que es un alambre que tiene alguna forma así, y lo ponen sobre el cristal y le buscan el punto, entonces empiezan a buscar el punto y este bigote cumple dos roles. Uno es hacer la conexión eléctrica, pero también tiene un rol mecánico, que es que tiene como una especie de constante de resorte. Entonces, esto se mantiene como pegado y uno va buscando el punto hasta que se encuentra un punto en el que rectifica. Cuando rectifica ahí tenemos un diodo de punto de contacto. Nadie sabía cómo funcionaban, de hecho no se había descubierto la mecánica cuántica y la forma en que esto funciona pasa por ecuaciones de mecánica cuántica. Sin embargo, la gente los vendía. En 1903 ya estaban disponibles comercialmente, recién se entendió cómo funcionaban en los 50. El nombre de diodo fue acuñado en 1919. Diodo. Entonces, di no tiene nada que ver con dos en diodo, porque viene de día, que es a través, y o de camino. Entonces, diodo no es porque son dos terminales. Y mucha gente tiende a confundir eso. Dice, diodo porque son dos terminales. Entonces, triodo es porque son tres terminales. Sí, de acuerdo, triodo es porque son tres terminales, pero diodo no es porque son dos terminales. Así como hay otras palabras que tienden a confundirse por eso. Por ejemplo, de esta no estoy tan seguro, pero entiendo que los primeros bikinis aparecieron después de que hubo unos test nucleares en unos atolones en una región del Pacífico que se llama Bikini. Y casualmente el bikini es un traje de baño de dos piezas, entonces y la gente tiende a pensar que bi es porque son dos, pero no, entiendo que no va por ahí. Entonces decían, oye, los test nucleares que fueron tan fuertes las bombas que los trajes de baño que quedaron no son enteros, sino que están partidos. No sé, yo no entiendo mucho de esas cosas. Bueno, la función más común de los diodos es rectificar, convertir de AC a DC. Pero también son usados en detección, producción de luz. Producen luz los diodos.
Los LED, ¿cierto? Los diodos emisores de luz. Regulación de voltaje. Wow. Capacitancia variable. Útiles los VCO. Ah, sí, pues los VCO. Ahí está, pues, los VCO. ¿Qué es un VCO? Sí. No, no era esa la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que en el fondo el diodo lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido y oponerse a la que está en el sentido opuesto. De acuerdo. Deja pasar la corriente en un sentido, sí. Entonces, si es que uno lo alimenta con una corriente AC, ¿por qué al otro? O sea, entiendo que cuando en el fondo esa corriente AC tenga valores positivos va a pasar y cuando tenga valores negativos no, pero al otro lado no se vería una corriente constante, sería como No, no es constante. No, si más bien la rectificación en realidad, ok, no tenemos DC exacto, sino que tenemos algo así en alguna parte. O puede ser así o puede ser así. Entonces realmente no es que te deje algo de C puro, pero después uno puede filtrarlo y sacar algo de C. La gracia es que una no linealidad y cualquier no linealidad te hace aparecer frecuencias nuevas. Si tú le metes una sinusoidal a algo que es lineal, nunca vas a tener DC. Pero si hay no linealidades, pueden aparecer componentes de C. Sí. ¿Hay más preguntas? Que había como ruido aquí. Había ruido de modo común. ¿Sí? Ajá. Cuatro diodos. Ya vamos a hablar de eso. Tranquilo, tranquilo. Ya los vamos a ver. Oye, ¿qué era un VCO entonces? Voltage. Muy bien. La C, ¿qué será? Controlled Oscillator. Sí. Oscilador controlado por voltaje. Es un oscilador cuya frecuencia de oscilación depende de un voltaje de entrada. O sea, es una caja negra a la cual yo le meto un voltaje por aquí y por allá me sale una frecuencia. Eso es más o menos un VCO. Y uno puede controlar, ¿qué se puede controlar con un diodo? Ya vamos a aprender, pero bueno. El diodo se ve así el símbolo, ánodo, cátodo. La corriente circula solo en esa dirección. No circula en la otra, o circula muy poco en la otra, muy poquita. Si uno mira un diodo, hay diodos, este es el típico diodo rectificador, el un N4007, por ejemplo, que es un diodo típico. Se ve así. Esta rayita representa esa rayita. Y este otro diodo, no, estos son como de germanio, ¿o no? Estos son diodos, y uno los ve y son como de vidrio. Y si uno le dobla un poco la patita, el vidrio se rompe. No me pregunten cómo lo aprendí. Y el diodo realmente es eso que está ahí. Estos son como diodos para señales, el UNN 4148 parece, o algo parecido a eso puede ser. Ya, hay algo de historia, algo de práctica. No vale mucho la pena mirar esto. Si quieren, léanlo. Sé que ustedes saben investigar, sé que ustedes saben encontrar eso. Bueno, una vez más, esta es la curva del diodo y hay una ecuación que nos relaciona corriente con voltaje. Ah, el voltaje está aquí. Oye, ¿qué unidades tendrá n? Adimensional. Cualquier cosa que va como argumento de una exponencial debe ser adimensional. Por lo tanto, si arriba tengo voltaje, abajo tengo voltaje. Y apareció este VT. ¿Qué era ese VT? Voltaje térmico, que dijimos que a temperatura ambiente eran 25 milivolts. N es un coeficiente de graduación o grading coefficient. Vamos a asumir que es 1 por ahora. Entonces, aquí hay una exponencial, se le resta 1 y eso queda multiplicado por un I sub S. Este I sub S es del orden de 10 a la menos 15 amperes. Yo creo que corriente, no sé si tiene un nombre, corriente de, no sé, tendrá un nombre o no. Parece que es corriente de saturación inversa, pero no recuerdo exactamente si tiene un nombre. Hay pregunta ahí.
Este, que yo quería exacerbar que aquí la corriente negativa existe, pero no es que haya un salto realmente. O sea, esto no está a escala. Esto no está a escala. Buena pregunta. Sí, hay otra pregunta por allá. No, no, no hay realmente una discontinuidad. Muy bien. Entonces esa es la ecuación del diodo. Oye, qué curioso, uno puede sacar conclusiones mirando esta pura ecuación, ¿ah? Oye, hay ruido hoy día, hay como harto ruido. ¿Por qué dije que era ruido de modo común? ¿Fue talla o no? A ver, puede ser porque no es ruido diferencial. No, no, va por otro lado. Es que yo lo distingo del ruido fundamental. El ruido fundamental es el ruido que depende de las oscilaciones o fluctuaciones de la materia. Y, y el ruido de modo común, que es como yo le llamo al ruido hecho por el ser humano. Ah, por ahí va. Ruido hecho por el ser humano. Es como la interferencia electromagnética o qué sé yo. Entonces fue un poco estirar el chicle con el término, pero no importa. Hay harto ruido hoy día. Entonces, esto no está a escala importante. Diodo de unión es porque hay una unión PN. PN es un material tipo P al ladito de un material tipo N. No es que uno agarre un material tipo P, un material tipo N y los pegue. Así no funciona. Lo que uno hace realmente es agarrar, por ejemplo, un material tipo P, todo esto tipo P, y difundir sobre esta región, puesto a muy alta temperatura, a través de, mediante un gas, por ejemplo, difundir de estos, este elemento, átomos de este elemento que decíamos que tenía 5 electrones de valencia. Entonces, cuando estos se difunden, uno logra que el material quede dopado en esa región con, con material tipo N. Entonces, ahí entran dudas, chuta, ¿cómo funciona esto? Porque esto es tipo P originalmente. Entonces, este tiene originalmente, ¿cómo era que le poníamos? Le poníamos más 3. Son puros núcleos más 3. ¿Qué era eso? A ver, vamos a volver atrás porque ya se me olvidó todo el otro día. Fue hace mucho tiempo. Ah, más 3. Perfecto. Material tipo P tiene huecos. Entonces tiene más 3 y tiene 3 cargas negativas alrededor. Perfecto. Ah, ya me acordé. Entonces, material tipo P con cada uno de estos tiene 3 electrones, este tiene 3 electrones. Y si yo le meto algunos más 5 que anulen esos más 3, entonces queda neutro. Y si le meto más átomos más 5, logro que en esta zona aparezcan en promedio cosas como esta. Perdón, ahí dibujé 6, con 5 electrones. ¿Cuál es la carga neta que hay aquí? Cero, carga neta cero. ¿Cuál es la carga neta que hay aquí? Cero también. La carga neta en todo esto es cero. Entonces, la unión PN se logra mediante la creación de regiones tipo P y N adyacentes en un cristal semiconductor. La unión PN es de gran importancia en electrónica. En la región P hay un exceso de huecos. Entonces, si tratamos de ver esto, dijimos más 3 y hay menos 3 electrones. Pero en realidad vamos a hablar de que hay unas cargas positivas aquí, que son fijas, perdón, que son móviles. Y si hay cargas móviles que son positivas, y ustedes mismos me dijeron que la carga neta es cero, entonces el núcleo debe ser con carga, si hay cargas móviles que son positivas, y, la carga finalmente es algo que está fijo y algo que se mueve.
y eso que se mueve es positivo y la carga neta es cero, entonces debajo debe haber átomos que tengan carga negativa. Entonces vamos a hablar de unas cargas negativas que las voy a poner en un círculo. Y eso significa que son cargas fijas. ¿Y cómo será el tipo N? Al revés, pues son cargas móviles negativas y cargas fijas positivas detrás. ¿Todos de acuerdo con este modelo, no? A ver, miremos allá. Habíamos hablado de que eran cargas fijas. Ah, qué raro. El N aquí dice más 5 y hay un menos. Dice más 5. A ver, pero vamos a hacer un pequeño juego aquí. Este más 5 son 5 cargas positivas aquí. Y podríamos decir que una de ellas se anula con esta, una de ellas se anula con esta, una de ellas se anula con esta, y una de ellas se anula con esta. Entonces me queda más 1 y un menos. En cambio el P dice más 3, más 3, y una se anula con este, otro se anula con este, otro se anula con este, y si anulo otra más que no existe, me queda menos 1 al medio. Menos 1 y una carga positiva móvil. Eso no se entendió mucho. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentarlo otra vez. Tal vez con otro dibujo. Tal vez con este. Que es parecido. Tal vez con este. A ver, ¿cuál es la carga de este átomo? La carga total de todos los átomos es cero, ¿cierto? En general no hay muchas cargas extra en ninguna parte. Entonces la carga de todos los átomos es cero. La carga de este átomo es cero. Y este átomo que decía más 3, ¿por qué decía más 3? Ah, porque la suma de todas las cargas de las capas inferiores con las cargas del núcleo me daba más 3. Y había 3 electrones que estaban anulando esas cargas. Pero aparecía una carga positiva, que en realidad esta carga positiva es la ausencia de una carga negativa aquí, ¿cierto? Entonces este material tipo P realmente yo podría considerar como que es un material que tiene una carga negativa extra y una carga positiva en alguna parte. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo se explica esto para que? A ver, miremos este caso. Este caso es más fácil. ¿Qué significa este caso? Que hay 1, 2, 3, 4 electrones y hay 4 cargas positivas fijas. Entonces hay unas cargas fijas positivas al medio y hay cargas negativas alrededor, algunas de las cuales se pueden mover. Si es que yo tengo un material que es más 5, como el que está aquí, este material es más 5, entonces hay 5 electrones alrededor y uno es móvil. Si la carga neta de todo esto es, ¿cuánto es la carga neta de todo eso? Es cero. Y aquí yo tengo una carga que es negativa, entonces la carga neta de todo esto es más 1. Entonces hay un más en un material tipo N, hay un más 1 que es fijo, que no se mueve, y hay un menos que sí se mueve. De la misma forma, en un material tipo P, hay un total aquí menos 1 que no se mueve, y hay un más que se mueve. Y la carga neta es cero. Entonces, usando ese modelo, nosotros podemos llegar a que justo en la región donde se junta el P y el N, en la región P hay un montón de menos que están fijos y un montón igual en número, de más que son móviles. Esos más son los huecos. En la región tipo N hay un montón de más que son fijos y un montón de menos que son electrones libres que se pueden mover.
Oye, ¿y qué pasa cuando un electrón ve un hueco cerca? Porque el hueco es como si fuera una partícula con carga positiva, ¿o no? Va a ir hacia allá. Entonces yo esperaría que estos electrones que están acá caen en los huecos y los tapan. Entonces lo empiezan a tapar. Ahí. Entonces la primera parte. Oh, espera, momento, momento. Se movieron electrones desde la derecha hacia la izquierda. Se movieron electrones desde la región N hacia la región P. Entonces, anteriormente la región N era neutra, la región P era neutra. Pero como se movieron electrones de una región a la otra, ¿qué pasó ahora? Ya no son neutras, ¿cierto? Entonces la región tipo N quedó con carga latente positiva y la región tipo P quedó con carga latente negativa. Ah, ya. Entonces, si yo pudiera medir la carga eléctrica, aquí hay carga positiva y aquí hay carga negativa, fija, que no se mueve. Oye, y cuando ponemos una carga positiva fija al ladito de una carga negativa fija, ¿qué aparece ahí? Entre medio, un campo eléctrico. ¿Para dónde se dibujan los campos eléctricos? ¿Así? Desde la posición. Ah, al revés. Ya. ¿Y por qué al revés? Saben que yo nunca me acuerdo, pero yo sé que si pongo una partícula positiva, se va a mover en la dirección del campo eléctrico. Esa la sé. Así que efectivamente va en esa dirección, porque yo hago una simulación mental. Si tiro un más aquí, claro, el más se va a mover en esa dirección. Así que está perfecto. ¿Hay preguntas? Sí, es por convención. Es convención. Sí, yo nunca me acuerdo de esas convenciones, pero tengo como mnemotecnias para acordarme. Y una de ellas es, si yo tiro una partícula positiva, por convención positiva, se va a ir en la dirección del campo. Muy bien, entonces aparece un campo eléctrico ahí. Y ese campo eléctrico entonces es como un voltaje dividido por distancia. Entonces yo podría esperar que aparezca un voltaje en una distancia, ¿o no? ¿Algo por ahí? ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Ya. Todo lo que hice ahora fue cualitativo. ¿Sí? Los títulos ves que cómo hace pasar corriente de la del ano al carbono, ¿cierto? ¿El ano al carbono pasa corriente? Pasa, a ver, en realidad pasan electrones. Me quedé sin pila, porque estaba sin pila. Esto puse a cargar la otra y vamos a ver si es que están cargadas ya. Sé que no lo van a estar, pero no importa. Pasan electrones desde la región tipo N a la región tipo P. Entonces hay una corriente instantánea, si es que yo pudiera crear estas dos regiones, que va en esa dirección. Hay una corriente que va en esa dirección y esa corriente es la que produce finalmente que se acumule más carga en un lado que en otro. Ay, por eso es que cuando uno dice que uno le mete corriente, se produce como una capacitancia variable, ¿no? Que se comienza a... A ver, explícame eso de capacitancia variable. Y no tengo pila, esta está en cero, así que voy a tener que hablar fuerte nomás. Que cuando uno, ya, uno le mete, no sé, por ejemplo, se postula una fuente de corriente, se supone que debería comenzar a cargarse porque hay un lado donde tiene más, o sea, carga positiva. Ya, o sea, tú ves que hay un capacitor. Esto de aquí es un portapila. Ya, sí, o sea, tú estás sugiriendo que hay una capacitancia en alguna parte. Ya, y esa capacitancia, ¿qué gracia tendría? O sea, es porque se comienza a acumular carga. Ya, se acumulan carga y por lo tanto aparece una capacitancia, sí. Oye, ¿y esa capacitancia sería fija o no? No, porque a veces hay más carga y a veces hay menos carga. Sí, oye, ¿y se acuerdan de los circuitos tanque o no? ¿Y cuál era la frecuencia de oscilación de un circuito tanque? Uno partido por raíz de ¿ah? LC. Ya, ¿y qué pasa si esta es fija y esta en realidad la hago con un diodo?
cuyo voltaje DC depende de mi voltaje de entrada. Oh, eso es un VCO, po. Esto es un VCO, porque tiene una entrada de voltaje y tiene una frecuencia de oscilación que depende del voltaje. No es lineal, pero sí depende del voltaje. Entonces va por ahí, ¿ah? O sea, parece que hay unas capacitancias en los diodos que dependen de este movimiento de carga que eventualmente va a depender de los voltajes externos. ¡Décima! Sí, muy bien. Oye, entonces, bueno, hablemos. En equilibrio térmico tenemos que aquí dimos vuelta al dibujo. Aquí tenemos los N a la izquierda y los P a la derecha. Entonces el material tipo N en realidad está compuesto por un montón de estos negritos que son electrones y estos blanquitos que son huecos. Material tipo P al revés, tiene muchos huecos y pocos electrones libres. Y vimos que el material tipo N tiene carga latente positiva. O sea, cuando yo saco todas las cargas eléctricas, queda debajo una carga fija que no se mueve, que es positiva. Y el material tipo P al revés, si yo le muevo todas las cargas, le cubro todas las cargas con electrones, aparece una carga latente negativa. Entonces aparece también este campo eléctrico, que es el mismo que nosotros habíamos dibujado aquí, ¿cierto? Aparece un campo eléctrico. Los huecos se difunden a la izquierda y producen una corriente de difusión. Los electrones se difunden a la derecha y ambos dejan carga latente. Entonces en esta región, toda esta región de aquí, no hay cargas móviles, solamente hay cargas fijas. Si no hay cargas móviles, ¿es posible que pase corriente eléctrica donde no hay cargas móviles? No. Entonces por ahí no hay corriente. Hay una corriente instantánea que ocurrió cuando estas cargas se desplazaron y una vez que se desplazaron ya no hay más corriente. Muy bien. Entonces no hay más corriente. Esta región de aquí, que está libre de cargas, está agotada de cargas, porque desaparecieron todas las cargas, se llama región de agotamiento. Todo aquí se llama región de agotamiento. No, no tengo aquí ninguna parte. Entonces eso es la región de agotamiento, también se le llama región de depleción, porque está deplete, está agotada de carga, no tiene carga. También se le llama región de carga espacial, Space Charge Region. Nosotros vamos a hablar de región de agotamiento. Nosotros podemos además hacer un diagrama de bandas de energía, que no los vamos a explicar mucho en esta clase, porque este es un curso que es de circuito y no es de dispositivo. Sin embargo, igual es útil que sepan que existen. Y estos diagramas de bandas de energía se grafican de la siguiente forma. Una región tipo P se grafica así. De aquí para arriba es la banda de conducción. De aquí para abajo es la banda de valencia. SUV es la energía intrínseca, o sea, de un material intrínseco. Y SVF es la energía del nivel Fermi, que tiene que ver con el nivel que tiene una probabilidad de que un electrón esté ahí o no esté ahí de un 50%. Entonces, cuando el nivel Fermi está muy cerca de la banda de conducción, el material es tipo N, tiene muchos electrones, y los electrones se dibujan como que están con energía mayor que la energía de la banda de conducción. Entonces uno dibuja estos electrones aquí arriba. Y los huecos aparecen en la región tipo P, debajo, ahí en la banda de valencia. Entonces los electrones en estas bandas de energía se comportan como si fueran bolitas en un refalín. ¿Han tirado bolitas por un refalín alguna vez o no? ¿Sí? O sea, siguen la gravedad en el fondo. Y esto es como si la gravedad fuera en esa dirección. Aquí no hay gravedad, esto es solamente un esquema de lo que ocurre. Mientras que las bolitas, estos huecos, se comportan como burbujas en la bebida. ¿Han visto para dónde se van las burbujas o no? Se van para arriba. Entonces, si ustedes tienen esta forma y ponen una burbuja justo aquí, ¿para dónde se va a ir la burbuja? Para allá. Si ustedes ponen una bolita aquí, ¿para dónde se va a ir la bolita?
para la izquierda. Entonces, si apareciera por alguna razón carga eléctrica aquí, carga móvil, aquí en esta región que no tiene carga, rápidamente alguien va a mover al electrón en esa dirección y al hueco en esa dirección. ¿Quién es ese alguien que mueve electrones y mueve huecos? El campo eléctrico que apareció justo en la mitad. Y ahí no hay movimiento de carga. A ver, más bien se mueven y queda sin carga en la mitad. Entonces la región de agotamiento queda agotada de carga. Cuando uno dibuja estos diagramas de bandas de energía, el nivel Fermi a la izquierda y a la derecha tienen que ser en el mismo nivel. Entonces estas bandas se curvan y esa curvatura tiene que ver con el campo eléctrico. No espero que entiendan bien estos diagramas de bandas de energía porque no lo he explicado bien, porque no es parte de lo que vamos a ver en el curso. Pero ayudan a entender un par de cosas, entonces por eso preferí agregarlo. Entonces, en equilibrio térmico, es decir, yo dejo una unión PN sin ninguna entrada, sin ningún voltaje alrededor, aparece esto. Hay un campo eléctrico que genera corrientes de desplazamiento de portadores minoritarios. Los huecos generados térmicamente en la región N, aparecen huecos en la región N, y esos huecos se ven desplazados por el campo eléctrico, se van hacia allá. Electrones libres generados aquí se van hacia allá y producen la corriente en esa dirección. Y hay una corriente de difusión que depende de los gradientes. Y esas dos corrientes son idénticas. Por lo tanto, no hay corriente. I neta es cero. Que eso es lo que dice aquí. Y aparece una barrera de potencial que es justamente esa barrera de potencial. Y nosotros a esa barrera le vamos a llamar V sub BI. Aquí está en energía. Entonces esto es Q por V sub BI. V sub BI se llama BI por built-in. ¿Qué es built-in? Como que está construido ahí, en la unión. Entonces hay un voltaje en la unión. Si yo trato de medirlo externamente, no lo voy a poder medir. Pero hay un voltaje pequeño en la unión que es del orden de 0,7 voltios. Oye, ¿y qué tendrían que tener estos electrones de acá para poder pasar para el otro lado? Mucha energía. O sea, si yo de alguna forma le puedo dar más energía a estos electrones, tal vez sí pueden pasar para el otro lado. Y tal vez sí hay corriente eléctrica. ¿Y qué tendrían que tener estos huecos para pasar para el otro lado? Más energía. Si yo le pudiera dar más energía a estos huecos, tal vez pueden pasar y producir corriente. Entonces en equilibrio térmico no pasa nada. Hay algunos electrones que están pasando hacia allá y algunos que se están devolviendo y al final en total no hay energía, no hay una corriente neta. Campo eléctrico externo, si yo aplico campo eléctrico externo, ese campo eléctrico produce una curvatura mayor en las bandas de energía. Y ese voltaje tiene que ver con, perdí el mouse, lo perdí y lo perdí. Sí. Bueno, tiene que ver con la diferencia entre la energía de la banda de conducción y el voltaje que yo le aplique externamente. ¿Tengo mouse aquí o no? Ahí sí tengo mouse, pero aquí no tengo mouse. Ah, me carga cuando pasa esto. Si era un problema del software. Ahí tengo mouse de nuevo. Y ahora se va a dar vuelta a la pantalla y tengo que apretar 3 veces un botón para que vuelva a la condición normal. A veces pasa. Muy bien. Entonces lo que estamos diciendo es que aparece un voltaje, ese voltaje externo me produce una curvatura en las bandas de energía, que tiene que ver con el valor de ese voltaje externo. Y el campo eléctrico, como dijimos, es proporcional al cambio de la energía en el espacio. Ese D es de energía, y esta es la energía, y este gráfico tiene energía ahí. Entonces el campo eléctrico tiene que ver con la pendiente
de estas curvas. Hay pregunta aquí. Se puede. Se puede hacer aplicando suficiente energía. Deja de ser diodo y entra en región de ruptura. Vamos a hablar de eso también. Parece un voltaje integral de la unión, que es este VBI o built-in que les había mencionado. Cuando se doblan las bandas de energía se produce esta diferencia de energía potencial VBI en la unión, llamada voltaje de barrera o built-in voltage, que es más pequeño que E sub G. Es posible demostrar esto que está aquí. VBI es KT partido por Q por ND. ¿Qué era ND? Número de o concentración de átomos con valencia 5, donante. Na, concentración de átomos con valencia 3, aceptores. Y Ni cuadrado, había una ecuación para Ni cuadrado que dependía de la temperatura al cubo, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. Típicamente en torno a 0,7 volts en silicio a temperatura ambiente. Es el VBI. Y esa es más o menos la energía en promedio que necesitan los electrones para poder pasar para el otro lado. O sea, yo necesito darle energía para que puedan pasar. El diodo no es una batería. Si ustedes miden el voltaje entre los terminales de un diodo, no van a ver nada. La razón de ello es que aquí también hay caídas de tensión. Y hay otra razón que los libros explican re poco, y es que cuando yo aplico un voltaje, tal vez haya una corriente inicial efímera, muy corta, muy puntual, y después de eso no hay más corriente, todo se equilibra y no mido voltaje. Digamos que el voltaje que hay aquí desaparece, porque estoy conectándolo a un circuito externo que está tratando de medir. Yo tengo en el fondo una resistencia aquí. Entonces, eso cambia todo el equilibrio térmico que había en circuito abierto. ¿Sí? El diodo es pasivo. Es pasivo, no lineal. Muy bien. Oye, entonces hablamos de esta región de agotamiento que aparece. Tiene igual cantidad de carga en ambos lados. La región tipo N dice N más. ¿Qué significa ese más que hay al lado del N? Ese más al lado del N significa que hay mucha concentración de impurezas. Mientras que este P, que no lleva un más al lado, significa que tiene una pequeña concentración de impureza. Entonces no es simétrica la concentración de impureza. El lado N tiene más impureza que el lado P en este caso. Entonces, si yo quiero tapar todos los huecos que hay en la región P, necesito sacar cargas móviles desde la región tipo N. Entonces van a moverse electrones y los electrones que se van a mover desde aquí, dado que aquí hay mucha concentración de electrones y aquí hay poquita concentración de huecos, entonces basta con que una pequeña porción de esta distancia quede agotada de electrones. Y esos electrones en esta pequeña porción son capaces de tapar los huecos en toda esta porción, dado que las concentraciones son distintas. Por lo tanto, la región de agotamiento en la zona N, en este caso porque su concentración es muy grande, es más angosta, este W o X, perdón, XN, es mucho más pequeño que el XP. Entonces uno puede demostrar que esa es toda la carga que moví a un lado, esa es toda la carga que tapé al otro lado, o al revés en realidad. Y de aquí uno puede llegar a esta expresión, que lo que dice es que XN partido por XP, o sea, la razón entre estos anchos de las regiones de agotamiento, tiene que ver con el, em, o más bien, XP por NA es igual a XN por ND, y eso resulta en esta expresión. Entonces, XN partido por XP es la concentración del lado opuesto, partido por la concentración del lado, o sea, esta es la concentración del lado P, y esta es la concentración del lado N. Y uno puede demostrar también que el ancho de la región de agotamiento, el ancho total, que es XN más XP, cumple con esta ecuación.
raíz de 2 epsilon s. ¿Qué será epsilon? Es una constante del material. ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué será? Permitividad, de acuerdo. Entonces, esa es la permitividad y que se calcula como una constante multiplicada por la permitividad del vacío, constante dieléctrica, ¿sí? Ya, perfecto. Y Q es la carga del electrón. Aquí tenemos 1 partido por Na más 1 partido por Nd y este Vo es el VBI. Entonces la permitividad del silicio es esta que está acá. Esa es la constante dieléctrica del silicio. Farad por centímetro. Y el ancho de la región de agotamiento es mayor típicamente que 100 nanómetros y menor que 1 micrómetro. O sea, una región muy, muy pequeña. Si yo aplico polarización inversa, lo que estoy haciendo en polarización inversa, fíjense en este VO aquí, en la expresión, a ese VO le estoy agregando el voltaje de polarización inversa. Entonces el voltaje total que separa las bandas de energía crece. Antes era VBI, ahora es VBI más el voltaje externo. Y ahora, ¿es más fácil o más difícil para los electrones cruzar para el otro lado? O sea, uno las bandas de energía lo ve al tiro. Es mucho más difícil aquí que un electrón de aquí salte hasta el otro lado. Súper difícil. Y aparece una capacitancia además. Y esta capacitancia es la que hablamos, porque aquí todo esto es conductor. Entonces yo podría decir que es una placa. Y todo esto es conductor y eso es una placa. Y hay un ancho de la región de agotamiento. Esta región tiene un dieléctrico entre medio. Ah, entonces yo podría hablar de que son placas paralelas cuya distancia yo puedo controlar mediante un voltaje externo, que es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces yo podría controlar esa distancia. Y la capacitancia al final depende del área. Y esa área es el área transversal que hay aquí por toda esta expresión. Y vemos que hay una capacitancia de unión que depende de esta capacitancia y depende del V sub R. Ese V sub R es el voltaje externo, mientras que ese VO es el VBI. Muy bien. Entonces hay una capacitancia. Ah, y la capacitancia es como de Q a de V. Sí, tiene sentido. La capacitancia es de Q a de V. Entonces, si yo puedo graficar Q y V y derivo la capacitancia incremental, es la capacitancia en un punto de operación. Oh, y volvimos a eso del punto de operación. Muy bien. Y región de ruptura. ¿Cuál era la región de ruptura? Ya, cuando le aplicábamos demasiado voltaje inverso y que igual conduce el diodo, ¿cierto? Esa es la región de ruptura. Entonces, aquí se muestra lo que es ruptura por avalancha y ocurre de la siguiente forma. Cuando yo aplico un voltaje inverso muy grande, la pendiente de este refalín crece. ¿Estamos de acuerdo, no? Apliqué un voltaje inverso, la pendiente crece. La pendiente grande significa que el campo eléctrico es muy grande. Si el campo eléctrico es muy grande y yo pongo un electrón aquí, va a acelerar rápidamente. Acelera tan rápidamente que cuando choca con un electrón más en alguna parte fijo por ahí, ¿cierto? Aquí hay electrones que están fijos, que son parte de los enlaces covalentes. Si choca con uno de esos electrones, tiene tanta energía que es capaz de sacarlo del enlace y producir un par electrón hueco. Entonces, este aceleró y produjo un par electrón hueco, lo sacó. Entonces aquí aparece un nuevo electrón y ese nuevo electrón acelera y cuando choca rompe otro enlace y cuando este acelera y choca y rompe otro enlace, entonces se produce realmente una especie de avalancha, donde cada portador de carga produce más portadores de carga. Entonces ahí empieza a conducir como loco
aunque realmente no tiene el voltaje para conducir. Y esa avalancha hace que el diodo conduzca aun cuando el voltaje es negativo. Entonces esto ocurre cuando el voltaje inverso excede el voltaje de rodilla o voltaje de ruptura. Puede ser debido a efecto túnel, en el caso de diodos Zener, o efecto avalancha. Hay preguntas. Con respecto a la temperatura que se puede generar por la cantidad de choques, ¿cómo aguanta eso el diodo cuando le pongo un pie? No, la temperatura no es por los choques, porque cuando algo, es buena pregunta, pero no, cuando algo choca, esa energía que libera, en realidad lo que hace es sacar un electrón de la zona de valencia, de la banda de valencia y llevarlo a la banda de conducción. Entonces hace que ese electrón gane energía. No es que esa energía se disipe como una vibración. Y una vibración nosotros la sentiríamos como temperatura. Esa vibración es un fonón. Nosotros no vemos un fonón. Nosotros vemos que subió a banda de conducción al final. Bueno, en el caso de efecto túnel, ¿qué es lo que pasa en efecto túnel? Estas bandas están tan dobladas que si yo tengo electrones aquí, perdón, yo tengo huecos aquí y tengo electrones aquí, estos electrones ven una barrera delgadita de potencial y cuando la barrera es tan delgadita pueden pasar para el otro lado. El efecto túnel dice eso. Un electrón aparece allá, como que desaparece en un lado, aparece en el otro. Y ese efecto túnel, o ese efecto túnel produce un diodo que se llama diodo Zener. En avalancha, cuando crece la temperatura, crece el voltaje de rodilla o voltaje de ruptura. En Zener, cuando crece la temperatura, baja el módulo del voltaje de ruptura. Y uno puede hacer diodos que tengan, digamos, una proporción de voltaje de ruptura, de voltaje de avalancha y voltaje de Zener, tal que ese voltaje no cambie mucho con la temperatura. Se puede hacer. Muy bien. ¿Qué pasa en polarización directa? Bueno, en polarización directa, esa curva baja según el voltaje externo que yo le aplique. Si yo le aplico un voltaje externo, hago que esa curva baje. Y cuando esa curva baja, a los electrones les resulta más fácil pasar para el otro lado. Cuando les resulta más fácil, ¿y qué pasará con la región de agotamiento? Si la región de agotamiento crece cuando yo aplico un voltaje externo. Si ese voltaje externo es para el otro lado, o sea, en polarización directa, ¿qué le pasará a esta región? Se achica. Y al achicarse es más fácil que pasen electrones para el otro lado. Hay pregunta aquí. Yo conozco Zener, que es por efecto túnel y avalancha. No conozco otras, tal vez hay más, pero no las conozco. Oye, entonces vamos a hablar de tres regiones, perdón, de dos regiones de operación. Tres, hablemos de tres. Estamos hablando de la región polarización directa, que sería aquí. Todo esto es polarización directa. Polarización directa. Esta región de acá es polarización inversa. Y esta región de acá es ruptura. Entonces hay tres regiones de operación claramente definidas. Polarización directa, el voltaje que le aplico al diodo es positivo. Polarización inversa, el voltaje que le aplico es negativo. En ruptura, el voltaje es tan negativo que produce avalancha o efecto túnel. Todo esto lo hemos visto en forma bastante cualitativa. A la hora de ponerle números se nos complica un poco la cosa porque hay ecuaciones que no conocemos, que las vamos a ver inmediatamente. Muy bien. Esta parte de aquí es un poco extraña porque aquí hay unos gráficos que yo no he visto antes. A ver, ¿qué son estos gráficos? Habíamos dicho que estos puntitos eran los electrones.
Estos circulitos eran los huecos. Y aparece como un gradiente. Claro, perfecto. Esta es la región tipo P. Y en la región tipo P hay poquitos electrones. Pero si es que cruzan electrones de la región tipo N a la región tipo P, porque aquí está lleno de electrones, entonces esos electrones al cruzar para el otro lado van a producir una gran concentración. Y esa concentración va a ir disminuyendo a medida que avanzamos en la distancia. Y cuando lleguemos a una distancia que se llama longitud de difusión, Ln, longitud de difusión, ya prácticamente todos se van a haber recombinado. Entonces hay un gradiente, porque aquí aparecen muchos y aquí aparecen muy pocos. Y cuando hay gradientes, nosotros hablamos de unas corrientes que dependen de los gradientes. ¿Se acuerdan o no? Esas corrientes les llamábamos corrientes de difusión. Entonces nosotros podemos esperar razonablemente que aquí va a haber un movimiento de electrones en esa dirección debido a corrientes de difusión. Y esos electrones que van en esa dirección producen una corriente eléctrica. Cuando el electrón se mueve a la derecha, la corriente va hacia la izquierda. Entonces hay una corriente en esa dirección, desde la región tipo P hasta la región tipo N, y una corriente de difusión. De la misma forma, aquí aparece una corriente de difusión de huecos. Va, yo no puedo borrar este porque venía con el dibujo. Tampoco puedo borrar ese. Sí. Aparece una región tipo, aparece una concentración de huecos que hace que haya una corriente en esa dirección. Entonces hay una corriente de difusión. Y lo que queremos hacer aquí es calcular la corriente de difusión. Eso es lo que vamos a hacer en esta lámina. No espero que entiendan todo, porque esto es parte de cursos que ustedes no han visto, pero lo que vamos a tratar de hacer es eso, es calcular estas corrientes de difusión y a partir de ello calcular la curva del diodo. Y esas corrientes de difusión van a depender de estos gradientes. Y estos gradientes dependen del exceso de electrones por un lado y el exceso de huecos por otro lado, y cómo esos se relacionan con las longitudes de difusión de electrones y huecos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a partir diciendo que Jn, que es la densidad de corriente en la región tipo N, es Q por constante de difusión o difusividad de los electrones por el gradiente. El gradiente es de Np de x a dx. dNp es Np es concentración de electrones en la región tipo P y esa es función de la distancia. Y la derivada de eso respecto a la distancia es el gradiente. Y de la misma forma, Jp va a ser menos Q por dp por la derivada de P sub n de x a dx. P sub ne, que es este que está acá, es la concentración base de huecos en la región tipo N. N sub P es la concentración base de electrones en la región tipo P. Y ese exceso produce un gradiente. ¿Hay preguntas? La D grande es la constante de difusión o difusividad. Muy bien. O sea, nosotros podríamos calcular P sub NE, por ejemplo, la podríamos calcular como, esto es la región tipo N, entonces esto es NI cuadrado partido por ND, mientras que N sub P es NI cuadrado partido por NA. Sí, ya habíamos visto esa ecuación en la clase anterior. Muy bien. Entonces Jn, que es la densidad de corriente, sacándola de aquí, es Q por dN por esta derivada. Y esa derivada la podríamos aproximar, si bien esto de aquí no es una pendiente constante, nosotros la podríamos aproximar más o menos a una pendiente constante. Este valor menos este valor dividido por esta longitud. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. NP menos NP en WP, que es este que está acá,
partido por esta longitud, LN le pusimos, LN. De la misma forma, JP va a ser menos Q por DP por P sub n, evaluado aquí en menos WN, menos P sub NE, o sea, esa altura, está aquí, partido por esta distancia, LP. Muy bien. De las estadísticas de Fermi-Dirac sale una ley de la unión que no vamos a ver en este curso, pero la ley de la unión dice lo siguiente. NP de WP, que no conocíamos, ahora lo vamos a aprender, es NPE multiplicado por E a la VD partido por VT, donde VD es el voltaje externo. De la misma forma, Pn de menos Wn, que es este dato que no conocíamos, es P sub Ne, es la misma cosa, pero al revés, es el dual. Por E a la VD partido por VT. ¿Cuánto era VT? ¿Se acuerdan cuánto era VT o no? VT es KT partido por Q y a temperatura ambiente es como 25 milivolts. Muy bien. Bueno, sumemos las corrientes, pues tenemos corrientes de electrones, tenemos corrientes de huecos para el otro lado, las podemos sumar. Entonces la corriente total, que va a ser JN más JP, es menos Q por dN, NPE partido por LN, más dP, PNE partido por LP, todo esto por E a la VD partido por VT menos 1. Y si esto lo multiplicamos por el área de la unión, A sub J, que es el área transversal de la unión, llegamos a que la corriente I sub D es I sub S por E a la VD partido por VT menos 1. Y esa es la ecuación a la que queríamos llegar. Donde I sub S, que yo dije no me acordaba el nombre, corriente saturación, porque la conducción inversa satura ahí, en teoría. Entonces, esto es AJ por Q por NI cuadrado por DN partido por LN-NA más DP partido por LP-ND. Y esta, por supuesto, depende del área de la unión, del área transversal de la unión. Pero es más o menos del orden de 10 a la menos 15 amperes. Muy bien, necesitan un minuto para terminar de escribir, ¿o no? Está bien. ¿Mm? Son hartas ecuaciones. Oye, yo no espero que se aprendan esto. Eh, Anótenlo, pónganlo de todas maneras en... O sea, es importante que lo pongan en el formulario, que ya están escribiendo, ¿cierto? Pero no es una cosa que tengan que entender bien al detalle. Esto no es circuito, esto es dispositivo. Oye, y entonces lo vamos a entender más en forma cualitativa que en forma cuantitativa. Muy bien. Ya vamos a la siguiente. Este es el resumen, unión PN y voltaje externo. Entonces, esto de aquí sería en región 0 volts. No hay voltaje externo, la corriente es cero. El voltaje en la unión, el voltaje de la barrera, está dado por esta ecuación. Y la capacitancia de la unión está dada por esta... ¿Qué es esto? ¿Qué es Na rayita rayita ND? Operador paralelo. Exactamente. Entonces no es solamente para impedancia, nosotros podemos jugar con el operador paralelo. ¿Y cómo será? Será Na ND partido por Na más ND, ¿cierto? ¿Eso es o no? Es el operador paralelo. Ah, y eso es lo mismo que teníamos algo. Ah, pero es que es uno partido por eso. Ya, perfecto.
Entonces de ahí sale el operador paralelo. Muy bien. Ok, de ahí sale. Aparece el voltaje built-in. Luego, cuando el voltaje es positivo, lo cual significa que estamos en región directa, polarización directa, tenemos C sub J crece a 2CJ0. ¿Por qué crece C sub J? ¿Qué le pasa a esa distancia entre placas paralelas? La distancia se achica, por lo tanto, la capacitancia equivalente crece. La corriente cumple con esta ecuación. En esta ecuación muchas veces nosotros vamos a omitir el menos 1, porque el 1 es tan chico al lado del E a la algo que generalmente lo omitimos. Y el I sub S tiene esta forma, que es la que acabamos de ver aquí. Y finalmente en polarización inversa tenemos que la región de agotamiento crece. El C sub J cumple luego con esta ecuación, donde este es el voltaje directo y este es el voltaje built-in. Este M es un coeficiente de graduación. Y tenemos que la corriente satura más o menos en I sub S. ¿Hay pregunta? ¿Sí? Generalmente uno no tiene acceso, es una muy buena pregunta, uno no tiene acceso a estos de aquí, porque son datos que revelan cómo el fabricante hace su negocio. Entonces, esto en general uno no los conoce. Uno a veces tiene datos de área y uno sí tiene datos de I sub S. Entonces, uno puede saber cuánto vale I sub S. Y a partir de eso, el fabricante te entrega curvas que em, son curvas adecuadas para el diseño. Por ejemplo, te dice, mira, si tú le aplicas 0,7 volts, la corriente va a ser, no sé, 10 miliamperes. Y eso a ti te sirve para diseñar. O sea, el fabricante te da un punto en esta curva de voltaje corriente. Te dice, ese punto existe. Y tú a partir de ese punto puedes sacar un montón de otros datos. También te entrega curvas de capacitancia, no tanto ecuaciones, pero sí curvas. Tú sabes por ecuaciones cómo estas cambian. El fabricante te dice, estas son las curvas. Y en general tratan de entregar toda la información que a uno le es útil. Tú en un circuito integrado puedes poner diodos, sí, sí. No, ahí tú especificas el área. Tú a lo único que tienes acceso cuando dibujas un diodo en un circuito integrado es el área de la unión, porque es el tamaño del diodo. Todo lo demás el fabricante lo pone. Ok, efectos de segundo orden. Estos diodos en realidad tienen una resistencia parásita en serie, que hace que el voltaje efectivo que hay aquí en la unión sea un poquito más chico que el voltaje externo. Entonces, si el voltaje en la unión es un poquito más chico, la corriente va a ser menor. Por lo tanto, la curva ya no es así, sino que es así. Y tiende a una pendiente constante, y esa pendiente constante, adivinen cuál es. 1 partido por RS. Perfecto, entonces tiende a una pendiente constante. Oye, y ahí este n, ¿qué será ese n? Aquí me dicen n igual 1, este otro tiene n igual 1,23. Ah, entonces dependiendo de cómo se recombinan los portadores de carga en la región de agotamiento, si se recombinan rápidamente aquí o dejan más espacio antes de recombinarse, dependiendo de eso, está este coeficiente, n igual 1,
o puede ser mayor, n igual 2 puede ser. Entonces el n es un coeficiente que aparece en nuestra ecuación. Muy bien. ¿Qué más? Capacitancia en la unión. Ya vimos estas ecuaciones, o vimos parte de estas ecuaciones aquí. Al cambiar el voltaje del diodo, hay cantidad de carga diferente que aparece en las regiones tipo P y tipo N, y eso implica un efecto capacitivo. Entonces aparece un C sub D, que es un tau partido por un voltaje multiplicado por una corriente. Esta es la corriente del diodo, corriente DC. Este es el voltaje térmico, 25 milivolts, y este tau es alguna constante de tiempo que no conocemos. Y esa constante de tiempo es el tiempo medio de tránsito de diodo, que tiene que ver con cuánto duran los portadores minoritarios en la región opuesta, por supuesto. Y esta capacitancia C sub D se suma a la capacitancia de la unión. Entonces, esta ecuación que vimos aquí no es toda la capacitancia, sino que esto es parte de la capacitancia. Y hay una capacitancia extra que se suma a esta que está aquí. Efectos de la temperatura. Nosotros miramos esta ecuación y vemos que dT tiene aquí, kT partido por Q, tiene T metido aquí. Entonces, si crece la temperatura, el argumento de esta exponencial, ¿qué le va a pasar? Se hace más chico, ¿cierto? Si T crece, esto se hace más chico, esto se hace más chico y la corriente debería bajar. El problema es que I sub S depende mucho de la temperatura. Y I sub S depende fuertemente de la temperatura y crece mucho con la temperatura. Entonces el efecto neto es que cuando T crece, si yo tengo todo lo demás constante, si yo tengo el voltaje constante, I sub D crece. Tengo algunos datos aquí que son muy útiles cuando uno está diseñando algo. Para I constante, el dV a dt, la derivada del voltaje respecto a la temperatura, es menos 2 milivolts por cada grado Celsius. O sea, eso es típico, ¿ah? Menos 2 milivolts. Eso es el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura de diodo. Sí. Tengo algo más que no he dicho, que es este factor n que aparece, que es 1 cuando estamos hablando de un diodo integrado y es 2 cuando es un diodo discreto. Yo en general voy a avisar cuando es 1, cuando es 2, yo les voy a decir eso. Sí, muy bien, creo que no hay mucho más aquí. Sí. Ah, sí, sí, eso está aquí. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Yo diría que esta es la clase de las más áridas de este curso, porque en realidad se entiende re poco. Hay un montón de ecuaciones que no sabemos mucho de dónde vienen, porque este curso es un curso de circuito y estamos tratando de entender algo que excede los límites de este curso. Pero bueno, créanme que esto es así y nosotros vamos a usar estos modelos a cada rato. Entonces, este de aquí es el primer modelo, no ha terminado la clase, quedan 2 minutos. Este es el primer modelo de diodo que vamos a ver, que es el diodo ideal. Uno no puede comprar este diodo en ninguna parte, porque no existe. Sin embargo, así me gustaría que fuera el diodo. Ese es el diodo ideal, que para un voltaje cero esto empieza a conducir. Y para un voltaje negativo da lo mismo, un pequeño negativo ya deja de conducir. En la práctica, nosotros sabemos que ese diodo no existe, pero si es que existiera, nosotros podríamos modelarlo como un cortocircuito para polarización directa
como un circuito abierto para polarización inversa. ¿Cuál es la resistencia equivalente de esta parte de la curva? Resistencia equivalente 0. ¿Cuál es la resistencia equivalente de esta parte? Perfecto. Muy bien. Entonces, este es nuestro primer circuito con diodo. Ponemos 10 volts, ponemos 1 kilo ohm, ponemos el diodo en polarización directa. Uy, ¿cómo sé yo si es que es polarización directa o inversa? Ahora sí se acabó la clase. ¿Cómo sé yo si es que es polarización directa o inversa? A veces no es obvio. Entonces nosotros vamos a usar una técnica que consiste en probar. Y si uno prueba y no llega a contradicciones es porque el supuesto inicial estaba bien. Aquí suponemos que la corriente va en esa dirección. Si la corriente va en esa dirección, produce esta caída de tensión. Aquí hay otra caída de tensión de 0 volts, según este modelo ideal, y no llegamos a ninguna contradicción. Entonces decimos que el diodo está en polarización directa. Y aquí en polarización inversa no pasa corriente, este voltaje queda a 10 volts. Y el diodo se ve sometido a un voltaje inverso de 10 volts. Quedaron con ganas de ver circuitos con diodo, los caché, están todos los que quedaron después de que hubo una huida masiva, no sé por qué, los que quedaron